Él es José Luis Billos Radicay, una persona que ama danzar la vida, un ser vivo en constante evolución, que confía en sus experiencias sentidas más que en el torbellino de sus pensamientos. Con formación en coaching ontológico por CIPSEM, Centro de Investigación en Valores Sociales e Empresariales, máster en Programación Neurolingüística, o PNL, por IPH, Instituto de Potencial Humano, y posgrado en Psicología Transpersonal por la Escuela de Psicología Transpersonal Integral. Le apasiona indagar y acompañar a personas a conectar con la dimensión energético-espiritual de la sexualidad a través de sus talleres, retiros de danza primal y tantra flow. Ha cursado con nosotras el máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género y nos trae el TFM con el título Sexo Espiritual Terapéutico, el potencial terapéutico de los estados alterados de consciencia generados a través de prácticas sexuales. Cuando hacíamos el amor, sentía que mi cuerpo se disolvía y solo había flores, miles de flores. A veces parecíamos estar bajo el océano, nadando como peces. Todo se desvanecía excepto esa consciencia de desdoblamiento, derritiéndose, disolviéndose, fluyendo. Muy buenas tardes de nuevo. Es altamente probable que la gran mayoría de las personas que estamos en esta sala y también las que están fuera, con toda la diversidad sexual que representamos, hayamos tenido experiencias similares a las que describe esta persona, Hannah, en el libro de Halaja Bonheim de 1997, que se titula Las hijas de Afrodita. Seguramente cada una tendrá sus propias palabras para expresar experiencias como esta, que son un ejemplo de una experiencia sexual espiritual. Y me parecía interesante traerlo como inicio porque, como dice Jennifer Wade del Instituto de Estudios Transpersonales de California, las experiencias espirituales basadas en el sexo son dinámicas humanas irreprimibles que continúan surgiendo frente a la ignorancia, la negación y la opresión religiosa, social, cultural y científica en muchos casos. Debido a que apenas se habla de ello, cuando las personas tienen experiencias sexuales transpersonales, a menudo no pueden entenderlas. Al igual que otras experiencias transpersonales, las sexuales tienen el potencial de una inmensa sanación, mejora de la vida, transformación personal y realización espiritual. Quizás podríamos retomar la presentación de una de las compañeras de ayer que hablaba de las rupturas. Puede que esta sea otra ruptura más, la ruptura entre lo humano y lo espiritual. Y por mi propia experiencia personal con esa ruptura y ese reencuentro, y también por encontrar textos académicos de investigadoras como Wade, pues me animé finalmente a presentar este estudio o esta indagación
que como bien me ha presentado Menchu, pues se titula Sexo espiritual terapéutico, el potencial terapéutico de los estados alterados de conciencia generados por prácticas sexuales. Aprovecho en este instante con el título para dar las gracias a mi tutora, Rosario Mora, a todo el equipo de Sexpol y sobre todo también a mis compañeras del máster, porque si no fuera por ellas su apoyo, seguramente no me hubiera animado a dar el paso y hacer esta indagación. También quiero agradecer a las personitas que me quieren, que se han conectado por ahí y que están a la escucha y siendo parte y bueno, acompañándome en este momento tan importante para mí. He disfrutado mucho de este viaje y es un viaje que no hubiera sido posible tampoco sin la ayuda y la colaboración y el sostén pues, de mi propia familia, de mi pareja y de esa gente que han estado acompañando estos meses de indagación y de mucha lectura para alguien como yo que soy nuevo en esto de hacer un TFM porque es la primera vez para mí. Así que espero que sea de vuestro interés. ¿Cuál es el objetivo principal de este trabajo fin de máster? Bueno, pues confirmar la existencia, la aplicación, la utilidad de prácticas sexuales que generan estados ampliados de conciencia o alterados en procesos de terapia sexual. He decidido dos objetivos secundarios que tienen que ver con proponer esta dimensión energética espiritual en la concepción biopsicosocial de la sexualidad y también poder ofrecer prácticas sexuales espirituales concretas, accesibles, que ayuden, que faciliten entrar en esa dimensión energética espiritual de la sexualidad. Para eso os voy a contar un poquito cómo es la fundamentación, que para mí ha sido un proceso bastante caótico. Por momentos ha sido muy caótico, 40 pantallas abiertas buscando información, leyendo distintos textos, y en otros momentos ha tenido un poquito más de orden. Entonces quiero presentároslo un poco representando también cómo yo lo he vivido esto. En primer lugar, traer la interacción inherente, podríamos decir, de la sexualidad y de la espiritualidad, que está reconocida desde el albor de los tiempos por distintos textos y distintas academias. En segundo lugar, hacer una distinción súper importante y clave. La espiritualidad no es la religiosidad. Esto va a ser fundamental, ahora lo vamos a conversar. En tercer lugar, traer los estados alterados de conciencia como posibles expresiones de la espiritualidad, no las únicas, pero unas muy concretas que sí lo son. Desde ahí, cómo estos estados se generan o accedemos a ellos a través de prácticas sexuales y, por tanto, si los aplicamos, esos estados alterados a partir de esas prácticas, pues llegamos a esto que hemos denominado como el sexo espiritual terapéutico. Como veis en pantalla, parece que hay un orden y un desorden al mismo tiempo. Bueno, yo me lo he vivido también así. Espero que sea claro también en esta presentación. Vamos entonces a hablar de esa interacción o de esa relación entre la sexualidad y la espiritualidad, que ambas son dos dimensiones fundamentales de la experiencia humana y que de hecho la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la sexualidad incorpora la dimensión de la espiritualidad y ya genera ahí una conexión. He traído a estos dos referentes, a estas dos personas que han generado unos textos maravillosos. Ken Wilber es un prolífico autor del ámbito de la psicología transpersonal integral, que habla de que el sexo no está aparte o en contra del espíritu, que simplemente es una de las expresiones más bajas o fundamentales del espíritu, por lo que la naturaleza sexual de una persona es uno de los hilos más fáciles de los muchos que pueden usarse para volver al espíritu. Y también a Bárbara Carrellas, que es una autora queer, que tiene un manual llamado Tantra Urbano, maravilloso, que os invito a que lo exploréis y lo disfrutéis como yo lo he hecho, y que nos habla con palabras mucho más cercanas y actualizadas, diciendo esto de que el sexo no es la única manera de experimentar el éxtasis, pero sin duda se trata de la que tenemos más a mano. Y puede ofrecerte un bocado del gran orgasmo cósmico. ¿Sí? Ella juega mucho con las palabras, pero nos trae este vínculo entre estas dos dimensiones fundamentales básicas del ser humano. De hecho, bueno, hay infinidad de textos que lo traen así, ¿no? Cuando indagamos, yo he estado releyendo cosas por ahí, aparece por muchos lugares ese vínculo, incluso en textos religiosos. Y por eso vamos a hacer la distinción en este momento.
Si la espiritualidad es esa dimensión central humana que busca descubrir el significado, el propósito, la conexión de una persona consigo misma, con los demás y también con lo espiritual, con lo divino, con Dios, como quieras llamarlo, pues la religión es, sin embargo, la adherencia de la persona a unas creencias, a unas prácticas que tienen que ver con una institución religiosa que está organizada y que tiene unos criterios organizados, ¿sí? Entonces, esta diferenciación entre lo espiritual y lo religioso es fundamental. ¿Por qué? Porque aunque todas las religiones conectan lo espiritual con lo sexual, la mayoría han creado posteriormente bueno, valoraciones morales que tienden en su mayoría a colocar en un lugar negativo a la sexualidad. Entonces, por eso es importante separar la espiritualidad de la religiosidad para no caer en esa trampa de la moral, ¿sí? Especialmente en religiones, bueno, como las más occidentalizadas, donde lo sexual tiene una connotación bastante negativa. Entonces, cuando nos separamos de lo religioso, podemos hablar de lo espiritual, pues con cualquiera de los nombres que le queramos dar. Desde Dios, diosa, la divinidad, lo divino, la entidad trascendente, en fin, hay una infinidad de palabras que nos ayudan a expresar eso que tiene que ver con el cuestionamiento del sentido de la vida y con esa experiencia de conexión, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Cuando tenemos esta diferenciación clarificada, entonces podemos ver que existen estados alterados de conciencia que nos ayudan a entrar en esa dimensión espiritual, ¿sí? También tienen distintos nombres. Se nombran como no ordinarios, como ampliados, como experiencias transpersonales. ¿Y qué son estos estados alterados de conciencia? Bueno, pues en palabras de Stan Grof, que es uno de los psicólogos transpersonales también de referencia, es la sensación de que la conciencia se ha extendido más allá de las barreras normales del ego, de la personalidad, y que ha trascendido las limitaciones del tiempo y el espacio. Esto es algo bastante subjetivo, porque es un estado mental, digamos, que sale de lo ordinario, sale de lo habitual y se amplía y se diluyen ciertas limitaciones corporales, temporales, espaciales, etcétera, que pueden acontecer o bien por agentes externos, ¿sí? Farmacológicos, sustancias, por prácticas sexuales, que es lo que estamos trayendo aquí, o también por cuestiones psicológicas o fisiológicas. Y como es muy subjetivo, bueno, pues la ciencia ha intentado medirlo. Y yo he descubierto hasta 5 escalas o índices que están validados científicamente para poder hablar de los estados alterados o ampliados de conciencia. Y os he traído 2 ahí como referencia. La primera que existe, que es la escala de trascendencia espiritual, y también algo que me ha parecido muy interesante, que es la escala de experiencias espirituales diarias, para también desmitificar la idea de que lo espiritual es algo como extraño que está por ahí afuera y llevarlo a un lugar mucho más de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo habitual en el día a día, ¿sí? Si ya tenemos claro que podemos acceder a estados ampliados de conciencia, vamos a ver cómo hay prácticas sexuales que nos ayudan a ello. Y entonces eso sería lo que podemos nombrar como sexo espiritual, que de vuelta tiene un montón de posibles acepciones: sexo sagrado, experiencias sexuales transpersonales, etc. Y que en concreto es esa experiencia que se vivencia al alcanzar ese estado alterado de conciencia, que llegas a él por esas prácticas sexuales y que permite a la persona a percibirse conectada con cualquiera que sea la forma de representación de lo divino para ella, ¿sí? Entonces es la práctica sexual que me lleva a ampliar mi estado de conciencia y sentirme, experimentar esa sensación de conexión con lo divino, sea como sea que tú quieres nombrarlo. Entonces el sexo se convierte en un vehículo más de acceso a esos estados alterados de conciencia, y es interesante aquí confirmar que esto puede ocurrir con cualquier práctica sexual, ¿sí? Es decir, puede acontecer la experiencia de ampliación de conciencia, de conexión con lo espiritual, con cualquier práctica. Incluso es importante decir que puede acontecer sin premeditación, sin buscarla, ¿sí? Y os traigo algo muy interesante, que es un aporte de un participante en un estudio del año 94, que bueno, se vio cuestionado
esta persona se vio cuestionada de sus propios principios y posicionamientos políticos por esa experiencia que tuvo, ¿no? Decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto es una expresión del amor de Dios cuando yo solía ser marxista, ¿no? Entonces, ¿cómo esto puede acontecer espontáneamente sin necesidad de que hayamos elegido que nos acontezca esta conexión con el ámbito de lo espiritual? Y quería traerlo también porque puede ser con cualquier práctica, ¿sí? De hecho, Bárbara Carrellas en su libro nos trae la conexión entre prácticas que aparentemente están muy desconectadas de lo espiritual, digo aparentemente, las trae como posibles digamos, espacios de conexión. Por ejemplo, el BDSM lo aporta desde ahí también, ¿no? La posibilidad de conectar con esa dimensión espiritual desde las prácticas del BDSM. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de que haga que una práctica sexual se convierta en sexo espiritual, ¿no? Porque en realidad sí, todo podría ser sexo espiritual. Bueno, pues en realidad tiene que ver con la capacidad de activar, manejar y enfocar conscientemente la percepción del flujo de energía vital. Joy Davison la nombra como la poderosa corriente sexual bioeléctrica. Esto es algo que acontece en el cuerpo, que está científicamente demostrado, y que permite que la práctica sexual amplifique el placer, trascienda el orgasmo y habilite esos estados alterados de consciencia, ¿sí? Aquí hay otro punto también a tener en cuenta, porque en los estudios que he podido consultar, los participantes, las personas que reportan haber tenido experiencias trascendentes a través del sexo, son capaces de diferenciar específicamente el orgasmo sexual de esa otra experiencia que la nombran en general como el éxtasis. Sabemos por la terapia sexual que el orgasmo es ese reflejo de máxima descarga tensional que el organismo produce a partir de estímulos generados en la fase de excitación de la respuesta sexual humana. Esta es la definición del orgasmo básica. Hay otros elementos que están ahí incluidos. Y sin embargo, estas personas hablan del éxtasis como ese estado alterado de conciencia que se provoca por esa excitación sexual, que genera percepciones sensoriales alteradas, diferentes a las ordinarias, que les da una conexión emocional intensa, que les provoca sentimientos de gran dicha y que genera una conexión poderosa y profunda con lo divino, con la divinidad trascendente, cualquiera que sea la manera en la que lo nombres. Y esto no es solamente valoraciones cualitativas, sino que existe, cosa muy interesante, una escala que mide el éxtasis sexual. Desde el año 2019, las autoras Elfers y Ofringa crearon esta Sexual Ecstasy Scale para poder medir estos estados que se generan a través del sexo espiritual. Para poder, digamos, intencionalmente llegar a estas experiencias, hay 5 claves que yo he presentado en el trabajo, que son la presencia, la respiración, la sensibilización corporal, el movimiento y la intención. Podemos elegir conscientemente querer entrar en estas experiencias a través de esas 5 claves. Y en los textos consultados hemos podido identificar hasta 21 estados ampliados de conciencia que tienen nombres, bueno, pues desde la activación de la Kundalini, la unión mística, la pérdida de límites corporales. 21 diferentes estados ampliados de conciencia reportados académicamente. Y hemos querido también traer en el trabajo, me ha parecido como relevante y útil, pues hasta 7 prácticas individuales y 7 compartidas con 9 variaciones adicionales de cada una, para que, digamos, intencionalmente quien quiera pueda entrar en estas experiencias transpersonales a través del sexo, de la práctica sexual, con nombres como círculo de luz, meditación genital o escucha del corazón. Que de algún modo pues, pueden ser similares o cercanas al placereado que conocemos dentro de la terapia sexual y que tienen esas variantes desde esa intencionalidad de querer entrar en esa dimensión fundamental humana que es el espacio espiritual. Están disponibles para quien quiera conocerlas. Y insisto en que es como una muestra, porque cualquier práctica sexual puede detonar estos estados ampliados de consciencia, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos hecho ese recorrido entre sexualidad, espiritualidad, la diferenciación con la religiosidad,
la posibilidad de entrar en estados anteriores de conciencia a través del sexo, vamos a ver la utilidad terapéutica. En estos estudios que he ido consultando aparecen beneficios de este sexo espiritual. Beneficios que tienen que ver con la sanación personal, resolver conflictos de aceptación propia en términos de la sexualidad o de la identidad sexual o de incluso cuestiones de género, poder resolver disfunciones sexuales, también un beneficio claro con el empoderamiento y el propósito personal, como mayor vitalidad, mayor plenitud de la persona que practica. Más beneficios son mejorar las relaciones de pareja, mayores actitudes compasivas, menos defensivas. También genera la amplificación de los intereses sexuales y una mayor disposición a explorar, por ejemplo, vínculos poliamorosos. También como beneficio aparece esta cuestión de que hay una convicción más clara de que el espíritu es algo real, algo presente, encarnado en cada ser humano, y también interesante que puede afirmar las creencias de la persona, ¿sí? Con estados de profunda gratitud. Y al mismo tiempo, como genera una especie de despertar espiritual, bueno, pues facilita cuestionar creencias inculturadas de religiosidades que limitaban la experiencia sexual, incluso pues a personas que, los textos se nombran, personas que no tenían creencias, pues entran en ese estado de conectar con su propia dimensión espiritual. Y algunos transforman sus propias creencias para alinearse con sus experiencias y también trae mucho crecimiento personal porque cuestiona, transforma pues muchas creencias limitantes, muchas conductas o relaciones disfuncionales e incluso te trae la posibilidad de amplificar tus capacidades, ¿no? En estados no ordinarios de conciencia. El sexo espiritual terapéutico también tiene riesgos, ¿sí? Es importante que los nombremos especialmente porque si queremos incorporarlo en la terapéutica, es importante que el profesional conozca estos riesgos para poder acompañarlos si se dan. Hay un desafío existencial importante, se duda de los principios básicos de la propia vida, ¿no? Te cuestionas muchas cosas cuando entras en esos estados. Puede haber un aislamiento social y familiar, porque genera rechazo, alejamiento, negación por parte de tu entorno, por eso que estás viviendo, aunque para ti sea saludable o positivo. La persona puede temer volverse loca porque hay a veces percepciones o estados poderosos que no sabes qué hacer con ellos. Por eso la profesional tiene que estar ahí para sostenerlo y acompañarlo. Puede generar regresiones psicológicas y síntomas psicóticos, puede generar malestar físico o mental, porque estoy con esa sensación energética poderosa y no saber cómo bajarlo, cómo volver, digamos, al ordinario. Y puede también generar cierta incapacidad para tener relaciones sexuales, digamos, en estados ordinarios de conciencia. Esto lleva a veces a cierta adicción a tener el sexo en esos estados, a generar rechazo por nuevas relaciones o incluso a desvalorizar los encuentros y no querer poner en valor que uno puede encontrarse con un otro aunque no esté aconteciendo ese estado ampliado de consciencia. Estos son los riesgos. Entonces, vistos los beneficios y vistos los riesgos, yo he querido en este trabajo como hacer algunos aportes, potenciales aportes, con mucha humildad a la terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Por ejemplo, uno de los que me ha animado a traer es, podríamos incluir una atribución llamada sexo energético, que pudiera ser como seres sexuadas, como seres espirituales, una atribución más que nos permite en algún punto desidentificarnos del sexo biológico, de la identidad sexual, de la orientación o incluso de la expresión, y que nos permite integrarlas y de algún modo también trascenderlas. Podríamos tener esto en cuenta en nuestra terapéutica a nivel desde la perspectiva de género. Otro posible aporte también para la sexualidad positiva, y aquí es una invitación a la propia Sexpol, pues quizás podríamos hablar de un modelo no trifásico, sino de 4 dimensiones. Podríamos hablar de un modelo biopsico-socioespiritual, donde además de la dimensión biológica, que tiene la genitalidad para la reproducción, la psicológica con las emociones para el placer o la social con sus códigos para la comunicación, estaría la dimensión espiritual con los estados ampliados de consciencia para la trascendencia. Otro aporte, otros aportes en plural en este caso al modelo etiológico, pues quería traerlos también
en cada uno de los factores, ¿no? Que influyen en nuestra experiencia de la sexualidad. Por ejemplo, en el ámbito de los errores de aprendizaje, el sexo espiritual terapéutico nos puede ayudar a recordar con mucha más claridad la totalidad del cuerpo erógeno. En los temas de factores de ansiedad, nos puede ayudar a disolver emociones y pensamientos erotofóbicos. En los factores psicológicos, a incluir la dimensión transpersonal, la consciencia. En las cuestiones biológicas, pues puede ayudar a reducir la somatización psicoemocional. Y en los factores de pareja nos ayudaría a resignificar modelos de pareja, y hoy día pues facilitaría ese cuestionamiento de las monogamias, vamos a llamar más clásicas, ¿no? O más tradicionales, que hemos visto antes que la palabra puede ser cuestionable. Y quiero traeros así brevemente un testimonio de uno de los estudios precisamente de Jennifer Watt, que traía esto de una persona que incluso había sufrido abuso sexual cuando tenía 2 años, ¿no? Y os leo textualmente: me hizo sentir que el sexo es realmente grande y muy vasto, y que hay mucho más allí de lo que me enseñaron, no solo en lo que me pasó, sino también en estas visiones que los medios de comunicación y la religión nos enseñan. El sexo es absolutamente sagrado, absolutamente santo. No hay nada sucio o malo en ello. Es algo por lo que estar asombrada. Me recuerda que de esto se trata realmente el universo, sentir que la vida es tan dichosa y tan bendecida. El sexo, yo misma, Dios, todo es absolutamente hermoso, absolutamente espiritual, rebosante, simplemente rebosante de amor. Esta es una persona que a través de un sexo espiritual terapéutico pudo resignificar incluso su experiencia de abuso en su momento, ¿no? Y lo reporta esta investigadora. También me ha animado a, bueno, traer potencialmente un aporte a la propia respuesta sexual. Tenemos la respuesta sexual clásica de Masters y Johnson del año 66 del siglo pasado, que es bastante lineal a mi entender: el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución. Y el sexo espiritual terapéutico nos trae una mirada mucho más circular, ¿no? Al estilo de bueno, de las propuestas como la de Blossom del 2005. ¿Por qué? Porque cuando entro en un estado alterado de consciencia, la percepción del tiempo cambia y ya no es una cronología lineal. Y obviamente retomamos esa idea de que hay una diferencia entre el orgasmo y el éxtasis. Y de vuelta con un testimonio particular en otro de los estudios, una persona decía: sentí que estaba en el fluir del Tao, en el centro de la verdad. Esto continuó por más de 24 horas. Entonces ahí se podría cuestionar que esa fase, digamos, que esta respuesta sexual lineal, que tiene unas fases y unos tiempos bastante determinados, pues se puede prolongar y se puede circularizar mucho más, ¿no? Porque la persona está viviendo en un estado ampliado de consciencia. Incluso si aceptamos la respuesta sexual lineal tal cual, bueno, pues el sexo espiritual terapéutico puede traer aportes en cada una de las fases. Por ejemplo, en personas que están transitando por deseo sexual inhibido, la distinción entre el gozo presente y el deseo futuro puede ayudar muchísimo a reducir la ansiedad que genera la necesidad, ¿no? de estar en una situación que no estoy siendo capaz de alcanzar. En términos de la fase de excitación, por ejemplo, en la disfunción eréctil, es una propuesta que ayuda mucho a desgenitalizar la experiencia, especialmente en los hombres heterosexuales muy genitalizados, muy centrados en sus penes, y ayuda a ampliar la percepción energética. Hay una persona muy interesante, Joe Kramer, que fue el fundador del Instituto de Investigación Erótico-Espiritual, que traía esto, ¿no? La concentración en los genitales, la erección, la penetración y la eyaculación rigidiza el resto del cuerpo y cierra los centros de energía e impide que la energía fluya por el cuerpo. Entonces, esta práctica de sexo espiritual ayuda también en esas experiencias conectadas con esa rigidez que tienen que ver con la disfunción eréctil. O, por ejemplo, la fase del orgasmo, con anorgasmias que no sean de tipo fisiológico, bueno, pues estas experiencias estáticas, como hemos dicho antes, que están desvinculadas de lo genital y que van más allá de la propia experiencia orgásmica conocida, para entrar en esos estados extáticos. Y, por supuesto, en la fase de resolución, como nombra Diana Richardson en su libro Slow Sex, también muy recomendable, a pesar de todas sus limitaciones en la perspectiva de género, el éxtasis puede acontecer en cualquier momento. Por lo tanto, no tiene por qué haber una resolución. También me ha José, animado a traer, sí, estoy terminando. José, Sí, un,
no te quiero cortar. Llevas 30 minutos ya, ¿vale? Tendrías que ir dando, aquí sí, resolución, Sí. Hay ¿vale? aportes adicionales en la terapia de pareja que están ahí indicados, que tienen que ver con las experiencias unitivas, con el desapego también de la pareja a nivel físico, psicológico y emocional, y algunos más que están ahí y que tienen que ver con lo que ya hemos comentado anteriormente. Entonces, las conclusiones del trabajo tienen que ver con que existe la bibliografía profesional que describe, explica y da la utilidad y la aplicación de las prácticas sexuales que generan estos estados alterados de conciencia y que tienen efectos terapéuticos saludables. Otra conclusión es que no existe una categorización explícita de dificultades sexuales y prácticas de sexo espiritual asignadas, es decir, no hay un modelo que relacione unas con otras y ahí hay un camino súper amplio para seguir profundizando. Y por último, la importancia de que las experiencias transpersonales puedan ser contextualizadas y acompañadas por profesionales que ellas mismas incorporan dicha dimensión energética espiritual para asegurar su aporte terapéutico. Muchísimas gracias, siento haberme demorado. Ojalá que cada instante de nuestra vida sea un momento de éxtasis cotidiano. Gracias.